En el nombre de nuestro Dios, estamos contentos una vez más de poder saludarles a todos los que se conectan con nosotros vía Zoom, a los que están acá presentes, a los que van a comenzar a seguirnos ahora por el Instagram. Vamos a comenzar a transmitir también por Instagram, y los que se conectan por el Facebook. Sean todas y todos bienvenidos al Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España, un lugar donde usted puede conseguir una palabra de revelación, una palabra de motivación, una palabra que lo puede proyectar hacia el destino donde Dios tiene para usted en esta tierra. Amén. Entonces, un gran saludo para todos los que se conectan desde esta parte de Europa, los que se conectan desde las islas del Caribe, los que se conectan de Centroamérica, de Sudamérica, de Norteamérica. Un gran abrazo y grandes saludos de parte del Ministerio Vida Cristiana La Palma, España. Amén. Estamos gozosos, estamos contentos una vez más porque las bendiciones, porque el amor, porque la grandeza y la protección de nuestro Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Nosotros podemos ser testigos de que somos una alabanza caminando. Somos testigos del poder de Dios que nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha alimentado a lo largo de toda esta semana. Y ahora pues nosotros nos reunimos como miembros del cuerpo de Cristo, como una sola familia en Cristo Jesús, para entre todos pues venir a darle gracias a ese Dios real, a ese Dios maravilloso que nosotros todos los días del mundo alabamos y bendecimos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, venimos de una semana. La semana pasada nos estuvo predicando el pastor Samuel Zambrano de Venezuela, y nos trajo una palabra hermosa, una palabra maravillosa, la cual llegó a cada uno de nuestros corazones, y llegó en el momento preciso porque estamos, como hemos venido predicando y enseñando a lo largo de todo este tiempo, estamos entrando en una nueva temporada según el calendario lunisolar por el cual se maneja el pueblo de Israel, y que es diferente al calendario gregoriano, que es el calendario por el cual nos regimos o nos conducimos normalmente todas las naciones del mundo. Entonces, es una semana pues de bendición, de victoria, en la cual vamos a comenzar a hablar el día de hoy acerca de una serie bastante interesante, bastante importante, que tiene que ver con el reino de Dios. Una serie donde vamos a hablar de leyes, de fundamentos que le van a permitir a usted poder apropiarse de las bendiciones que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, le voy a invitar rápidamente que usted se pueda ubicar en el Evangelio según Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 13. Mateo 6:13 es una porción de las Escrituras en la cual nuestro Señor Jesucristo de Nazaret hizo bastante énfasis para enseñarles y transmitirles a todos sus seguidores, a sus discípulos, la importancia que tiene que ver la oración en la vida del creyente. Y en el versículo 13, ya casi concluyendo esa enseñanza acerca de la oración, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret dijo lo siguiente, Mateo 6:13: y no nos metas
en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Una poderosa revelación que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret le estaba impartiendo a sus discípulos con respecto a los secretos del reino de los cielos. Y concluyó nuestro Señor Jesucristo en este pasaje esa enseñanza puntual que estaba dando, diciendo o dándole toda la gloria al Padre, diciéndole: porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Quiso decir nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, para nosotros poder entender el tema de la revelación del reino de Dios, que es el tema que vamos a comenzar a transmitir, a impartir, a enseñar a partir de esta semana, es muy importante que nosotros le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos abra el entendimiento, que nos llene de sabiduría para nosotros poder recibir esa revelación de los misterios del reino de los cielos. ¿Bien? Un misterio al cual no tenía acceso todo el mundo, sino solamente los hijos de Dios. Amén. De tal manera que yo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te profetizo que el día de hoy el Señor te quitará el velo, el Señor te quitará aquellas cosas que te impedían que tú conocieras o que se te revelara el conocimiento del misterio y la verdad del reino de los cielos. En el nombre de Jesús yo declaro que usted va a salir claro con respecto a este tema el día de hoy. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Parece mentira, pero hoy día son muy pocos los creyentes que conocen la revelación del reino de Dios. Y esa es la principal razón por la cual muchos creyentes dejan de experimentar y de recibir todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos aquí en la tierra. Como lo resaltó en una parte de nuestro servicio la pastora Dilia cuando citó al profeta Oseas capítulo 4 versículo 6, cuando decía que el pueblo de Israel, por desconocimiento y por ignorancia de la palabra, había dejado de percibir todas las cosas y todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Pues de la misma forma nosotros podemos hoy decir que el desconocimiento y la ignorancia de las leyes y de los fundamentos de los principios que mueven el reino de Dios es lo que ha hecho que muchas personas el día de hoy pues dejen de recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ellos en el reino de los cielos. ¿Me dice amén? Yo creo particularmente que Dios en el reino de los cielos, que es un inmenso paraíso, está lleno de miles y miles y miles de millones de y de bendiciones que están a la disposición suya y a la disposición mía, es decir, a la disposición de los hijos de Dios, pero que por ignorancia y por desconocimiento muchos dejan de reclamar o de percibir todos esos regalos que Dios tiene para su vida. Amén. Entonces, vamos a comenzar diciendo con respecto a este tema, el reino de Dios, que el hombre más poderoso, escúcheme bien, el hombre de mayor influencia que ha puesto sus pies sobre esta tierra, se llama Jesucristo de Nazaret. Y nuestro Señor Jesucristo de Nazaret hizo del tema del reino de Dios y su justicia el tema de mayor importancia, el tema de mayor relevancia a lo largo y a lo ancho del Nuevo Testamento.
Porque nuestro Señor Jesús, en sus 3 años y medio de ministerio que tuvo aquí en la tierra, habló más de 145 veces acerca del reino de Dios y su justicia. Y no solamente eso, sino que después que resucitó entre los muertos, por 40 días y por 40 noches que se les apareció a sus discípulos, continuó hablándoles acerca del reino de los cielos o el reino de Dios. Y si el hombre de mayor importancia y de mayor relevancia en este mundo habló tanto acerca del reino de Dios, tiene que ser que este tema es verdaderamente importante o interesante para los hijos de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, lo primero que usted debe conocer acerca del tema el reino de Dios es que el mundo físico en el cual nosotros los seres humanos vivimos está debajo de un mundo espiritual que no vemos pero que existe. Y en ese mundo espiritual existen 2 reinos o 2 tipos de reinos. En primer lugar tenemos el reino de la luz, dirigido por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Y en esa misma dimensión espiritual tenemos también al reino de las tinieblas, dirigido o gobernado por Satanás y por sus demonios. ¿Ok? Ahora escúcheme esto. El universo en el que nosotros vivimos actualmente está compuesto de 7 tipos de reinos diferentes. En primer lugar tenemos el reino animal, dominado por los peces del mar, las aves de los cielos y los animales terrestres. En segundo lugar tenemos el reino mineral, encabezado por el oro, los metales y las piedras preciosas, el petróleo y para usted de contar. En tercer lugar tenemos el reino vegetal, dominado por las plantas, por las flores con semilla, las flores sin semilla, los árboles con fruto, los árboles sin fruto, etc. En cuarto lugar tenemos el reino planetario, encabezado por el sol, la luna, las estrellas, el cosmos, las galaxias, etc. En quinto lugar tenemos el reino de los seres humanos, el reino donde convivimos todos nosotros, gobernados por los hombres de todas las razas y de todos los colores que hay en el mundo entero. En sexto lugar tenemos el reino de las tinieblas, ubicado en la dimensión espiritual, como dijimos anteriormente, gobernado por el diablo y por sus demonios. Y en séptimo lugar tenemos el reino de Dios, ubicado en el tercer cielo, dentro de la dimensión espiritual, gobernado entonces por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Y es el reino que está por encima de todos los demás reinos existentes. Y ese es el reino al cual usted y yo pertenecemos, porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino del reino de los cielos. Amén. Amén. Lo cual quiere decir entonces que como nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que está en el reino de los cielos, entonces usted y yo somos extraterrestres. Porque nuestra ciudadanía está mucho más allá del globo terráqueo donde nosotros nos desenvolvemos. Amén. Ok. Ahora, dentro de ese mundo físico o del reino de los seres humanos donde nosotros vivimos, tenemos que han existido o hemos sido gobernados por 6 grandes reinos o imperios. En primer lugar, tenemos el imperio babilónico, uno de los imperios más ricos que ha existido en la historia de la humanidad. En segundo lugar, tenemos el imperio medo-persa, un imperio que se fundamentó sobre la creación de las leyes universales, muchas leyes que rigen hoy día el mundo. En tercer lugar, tenemos el imperio griego, un imperio gobernado
por el poder de la retórica y el intelectualismo. Ellos fueron los que crearon el pensamiento sintético, donde no existe la verdad absoluta para ellos, sino que todo es relativo. Y de ahí es donde proviene la corriente del pensamiento relativista. Todo es relativo, de ahí viene el relativismo. En cuarto lugar tenemos al Imperio Romano, que fue uno de los últimos imperios en dominar al mundo entero y donde se imponía lo que ellos llamaban la supremacía racial. En quinto lugar, tenemos un periodo donde han dominado las alianzas de las naciones o bloques de naciones en el mundo entero, que representa el sistema que tenemos actualmente. Un sistema donde ya no hay imperios, sino que hay bloques o alianza de naciones. Ahí es donde tenemos a la Organización de las Naciones Unidas. Ahí es donde tenemos a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Ahí es donde tenemos al grupo de 6, al grupo de 9, al grupo de 21, etc. Ese es el sistema que actualmente está dominando el mundo. Y en sexto lugar, tenemos el reino de Dios, el tema precisamente del cual nosotros estamos hablando. Un reino que según las Escrituras está profetizado para gobernar durante 1000 años sobre la tierra. Y está caracterizado por la rectitud, por la justicia y por la verdad. Este es el reino de Dios. Y ese reino está representado aquí en la tierra por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el Santo Hijo de Dios. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, la palabra reino en los originales griegos es la palabra basileia, y ella significa sistema de gobierno o dominio total y absoluto ejercido por un rey o una máxima autoridad. Y cuando nosotros hablamos del reino de Dios, nos estamos refiriendo a un sistema de gobierno como lo tienen todas las naciones de la tierra, pero este es un gobierno total y absoluto, donde se cumple la voluntad de una sola persona y donde no interviene nadie más. Esto técnicamente se llama teocracia. Técnicamente en las Escrituras esto se denomina o se le llama teocracia. La palabra teocracia es la contraposición de la palabra democracia, porque la etimología griega de la palabra democracia es una palabra compuesta por dos términos, donde la palabra demo significa pueblo y la palabra cracia significa poder. Es decir, que la democracia es un sistema de gobierno donde, entre comillas, el pueblo es el que decide quién lo va a gobernar. Y allí viene la palabra democracia, gobierno del pueblo, entre comillas, por eso dije. Mientras que la palabra teocracia se compone también de dos términos. La palabra teo significa Dios y la palabra cracia es la palabra poder. Esto quiere decir que la teocracia es un sistema de gobierno donde el único que manda es Dios. Dios es quien decide cómo se tienen que hacer todas las cosas. Es Dios y nadie, absolutamente nadie más interviene. Eso es la teocracia, gobierno de Dios. Entonces, la definición de este concepto, teocracia, nos sugiere que el reino o en el reino de Dios no existe la democracia. Es decir, el sistema donde todo el mundo quiere participar para imponer sus ideas o sus criterios. Pero así como no existe la democracia, tampoco existe el socialismo, ni mucho menos el comunismo.
ni las dictaduras, ni el autoritarismo, sino una sola voz y una sola voluntad, la de Dios Padre. Y todo el mundo allá en el reino de los cielos obedece, y solamente se escucha a los ángeles del cielo decir amén y amén. Sí, Señor, se hará como tú dices, Señor. Los ángeles del cielo no opinan, los ángeles del cielo no critican, los ángeles del cielo no señalan, sino que dicen amén, que así sea, sí, Señor, y levantan tierrita. Dios no ha terminado de decir lo que quiere cuando ya los ángeles están levantando tierrita y están poniendo en práctica todo lo que Él quiere establecer. Amén. Entonces, esta estructura de gobierno en el reino de los cielos, Dios Padre la estableció aquí en la tierra con la llegada de su Hijo Jesucristo de Nazaret. Pero este sistema de gobierno, escúchame, no consiste en acumular cosas materiales de este mundo. ¿Por qué? Porque en ese sistema de gobierno, o ese sistema de gobierno es netamente espiritual. Es decir, en el reino de los cielos no hay edificios, no hay palacios presidenciales, no tiene limusina, no tiene armas carnales, no tiene fusiles, pero déjeme decirle que sí tiene embajadas espirituales que son las iglesias de Jesucristo de Nazaret, que están establecidas en todas partes del mundo. Amén. Y déjeme también decirle que donde quiera que llegan los hijos de Dios, entonces allí llega el sistema de gobierno de Dios con ellos, juntamente con sus hijos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Están allí o se fueron? Están allí. Yo pensé que se habían ido. Entonces, este sistema de gobierno de Dios, dice la Biblia, que tiene su capital en el tercer cielo y es llamada la Nueva Jerusalén, donde las calles son de oro y el mar es de cristal, según dice Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 9 hasta el 27. Yo no sé cómo van a ser aquellos que dentro del cristianismo dicen o creen que la prosperidad es mala y entonces no tienen nada con lo que tiene que ver con el oro, con el dinero y con las piedras preciosas. ¿Cómo van a ser cuando lleguen allá al reino de los cielos y se consigan con que las calles son de oro, y hay piedras preciosas por todas partes? Hay esmeralda, hay rubíes, hay diamantes, hay carbunclo, hay onix, hay de todo. ¿Cómo van a ser? Como decimos allá en el norte, I don't know. Yo no sé cómo van a ser esas personas. Entonces, el reino de Dios es una estructura de gobierno invisible para los ojos de los hombres, porque se mueve es en el mundo espiritual. Pero el hecho de que los seres humanos no puedan ver las obras del reino de Dios aquí en la tierra o no quieran creer en Él, no quiere decir que Dios no existe, porque Dios es más real que todas las cosas que nosotros vemos en el mundo físico, en las cuales vemos muchas cosas y son hasta engañosas. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Este sistema de gobierno en el reino de Dios es respaldado en el mundo espiritual con poder, con dominio y con autoridad de un Dios soberano, quien es el que gobierna todas las cosas y el que está por encima de todas las cosas. Ese poder es lo que respalda lo que diga el gobierno para que las cosas sucedan aquí en la tierra. Por ejemplo, mire, ningún gobierno sobre la tierra puede hacer cumplir sus leyes si no tiene un poder que lo respalde. Un poder como el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, es decir, con el apoyo de los diputados, de los senadores, de los cuerpos policiales, los tribunales, el ejército, etc. Y cuando ese gobierno decreta una ley, el poder que respalda a ese gobierno
se va a encargar de hacer que se cumpla lo que dijo ese gobierno terrenal. Ahora, aplicativamente hablando, cuando en el mundo espiritual el reino de Dios decreta que están prohibidas las enfermedades, que está prohibida la muerte, que está prohibida la depresión, que está prohibido el cáncer, el poder del reino de los cielos se encargará de hacer que se cumpla ese decreto. Lo que tiene es que haber alguien aquí en la tierra que lo crea y que lo force para que eso se cumpla y se lleve a cabo. Es decir, tiene que haber alguien que se aferre a esas palabras y le diga a la enfermedad: enfermedad, es ilegal que tú toques mi cuerpo. Te lo prohíbo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que le diga a la depresión: depresión, te ordeno que te vayas de mi vida ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y de esa manera poder traer al gobierno del cielo aquí a la tierra para hacer que se cumplan y se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Mire, no existe un reino sin un rey. No existe un rey sin un territorio que el rey pueda gobernar. La pregunta es: ¿quién es ese rey? Jesucristo de Nazaret. Y ya dijimos que Jesús representa la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cuál es el territorio? El escenario terrenal donde usted y yo nos desplazamos y nos movemos. De tal manera que Jesucristo de Nazaret representa la manifestación del poder de Dios aquí en la tierra. Amén. Muy bien. Y al igual que todo sistema de gobierno, el reino de Dios tiene sus propias leyes o su propia constitución. ¿Sabe usted cuál es la constitución del reino de los cielos? Esta que está aquí. La palabra de Dios. Esta es la constitución. Y en ella se fundamentan los valores y los principios que Dios establece en su palabra. Es decir, se fundamenta sobre la honra, se fundamenta sobre la unidad, se fundamenta sobre el respeto, se fundamenta sobre la obediencia, se fundamenta sobre el reconocimiento, se fundamenta sobre la fidelidad, se fundamenta sobre la honestidad, se fundamenta sobre la sinceridad, se fundamenta sobre el amor, y pare usted de contar. Y es por eso que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que identificarnos allá afuera como ciudadanos del reino de los cielos con estas características. ¿Ves? Que nos digan: oye, pero este hombre o esta mujer es diferente. Él o ella es diferente, tiene algo distinto. Eso distinto son los valores del reino de los cielos en nuestras vidas. Amén. Ahora, todo reino tiene ciudadanos, ¿cierto? Y cuando un reino le brinda beneficios o le agrega valor de vida a las personas, todo el mundo va a querer tener la ciudadanía de ese reino. Entonces la pregunta es: ¿cómo nosotros nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios o del reino de los cielos? Bueno, dice el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 6, donde Jesús le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios o al reino de los cielos. Entonces, para entrar al reino de Dios o para poder pasar a formar parte del reino de los cielos, tú no necesitas esperar 2 años que te den un carnet, que te den un papel y después presentar un examen para ver si vas a pasar y tener la ciudadanía. No, en el reino de los cielos tú lo que tienes es que creer con tu corazón, confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor, y vas a nacer de nuevo y vas a pasar a formar parte como ciudadano del reino de los cielos. ¿Me dice amén? Amén.
¿Cuántos ciudadanos del reino de los cielos tenemos aquí? Vamos a ver. Uno por allá por Ecuador, otro por Punta Gorda. Los demás no veo. Tienen la cámara cerrada, no puedo ver si están roncando, si están pendientes, si... No. Ah, mira, aquí en la carrilla está una ciudadana del reino de los cielos, gloria a Dios. Sujei, otra ciudadana, mira, del reino de los cielos. ¿Quién más? Allá en Santo Domingo. Santo Domingo también, mire, en República Dominicana. Bueno, entonces, esa es la forma de nosotros convertirnos en ciudadanos del reino de los cielos, abriendo nuestros corazones, recibiendo a Jesucristo como el Señor y como el Salvador, arrepintiéndonos verdaderamente de nuestros pecados, de nuestros errores. Y dice la palabra que a partir de ese momento nosotros pasamos a formar parte de la ciudadanía del reino de los cielos, pero aquí en la tierra. Eso es lo que dice Filipenses 3:20. Voy a leerlo rápidamente. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Miren lo que dice. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ya usted ve? Nuestra ciudadanía no está en Sudamérica. Nuestra ciudadanía no está en Europa. Nuestra ciudadanía no está en Austria, no está en África. No, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mire, un ciudadano del reino de los cielos tiene beneficios. Y un ciudadano del reino de Dios es aquel que posee los mismos beneficios que posee nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Es decir, que si usted es un ciudadano o una ciudadana del reino de Dios, usted se convierte en un portador del mismo poder, del mismo dominio y de la misma autoridad que Jesucristo de Nazaret tenía sobre el diablo, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre el infierno y sobre toda circunstancia negativa que nos rodee en este mundo. ¿Me dice amén? ¿Sí? Si usted es ciudadano del reino de los cielos, entonces usted es portador de ese poder, de ese dominio y de esa autoridad que Jesucristo de Nazaret demostró aquí sobre la tierra. Amén. Entonces, esto quiere decir que si usted es ciudadano del reino de los cielos, entonces usted tiene derecho a disfrutar de la salud que Cristo se ganó para nosotros con su triunfo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. ¿Ve? Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos revelación de la palabra del Señor, no aceptamos las enfermedades. Porque si usted me consigue en las Escrituras una sola enfermedad que haya llevado nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, entonces yo acepto las enfermedades. Pero como nuestro Señor Jesucristo de Nazaret no llevó enfermedades, entonces nosotros como miembros del cuerpo de Cristo no aceptamos enfermedades en nuestros cuerpos tampoco. ¿Me dice amén? Si usted es ciudadano del reino de los cielos, entonces usted tiene derecho a la provisión del cielo. Usted tiene derecho a la prosperidad y a la protección del reino de Dios donde quiera que usted se encuentre. Los ángeles están a su disposición, a mi disposición, para protegerlo y para resguardarlo. Ahora, no es porque usted y yo nos ganamos ese beneficio, porque nosotros no lo merecíamos, no. Fue nuestro Señor Jesucristo de Nazaret que por misericordia lo ganó para usted y para mí allá en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y ahora nosotros, como representantes del reino de los cielos, como ciudadanos del reino de Dios aquí en esta tierra, usted y yo somos portadores de ese poder, de ese dominio, de esa autoridad, y estamos llamados a demostrar ese poder de Dios aquí sobre la tierra. Estamos llamados a dominar
que muchos, siendo ciudadanos del reino de los cielos, están por debajo del resto de los demás reinos. Están por debajo del reino de las tinieblas. Le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo al diablo, le tienen miedo a los demonios. No, son ellos los que tienen que tenernos miedo a nosotros. Le tienen miedo o están por debajo del reino animal. Cuando Dios hizo al hombre, le dijo, tu temor estará sobre ellos. Pero entonces, aquí vemos todo lo contrario. Los hijos de Dios brincando cuando ven un ratón, brincando cuando ven una cucaracha, cuando ven una araña, por debajo del reino animal y así de los demás reinos. ¿Ves? Cuando tiene que ser al revés. Si tú y yo somos portadores, ¿ves?, de ese poder, ese dominio, esa autoridad como ciudadanos del reino de los cielos, tenemos entonces que hacer valer esa ciudadanía acá en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, podemos decir que el reino de Dios se caracteriza por ese poder que Dios deposita dentro de nosotros. Y la iglesia o novia de Jesucristo estamos llamados a provocar o a desatar ese poder de Dios aquí en la tierra. Dicho de otra manera, usted y yo estamos llamados a manifestar y a traer el poder de Dios aquí en la tierra delante de los hombres. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Cuando usted se convierte entonces en un ciudadano del reino de los cielos, usted debe conocer sus leyes para poder cumplir con sus deberes y con sus derechos como ciudadano del reino de los cielos. Ahora quiero que me escuche esto. Para que usted vaya conociendo la naturaleza o su naturaleza como ciudadano del reino de Dios aquí en la tierra y la haga valer. Escúchame bien. En el mundo natural no existe, escúchame, no existe el establecimiento de un reino si primero no hay una confrontación de poderes entre reinos para demostrar quién es más fuerte y quién domina a quién. Es decir, en ninguna parte del mundo puede existir un país que al mismo tiempo tenga dos tipos de gobierno diferentes en un mismo territorio, o dos reyes en un mismo territorio. No existe en ninguna parte del mundo. Bueno, hay una excepción ahorita. En Venezuela, en nuestro país, hay dos presidentes. Nunca se había visto en toda la historia de la humanidad. Hay dos presidentes al mismo tiempo. Esto es un fenómeno. Bueno, pero proseguimos. Entonces, es así en el mundo natural. En los países existe un solo gobierno. No pueden existir dos tipos de gobierno. Por eso es un fenómeno lo de Venezuela. Dos gobiernos en un mismo territorio, en un mismo techo, al mismo tiempo. Pero naturalmente eso no existe. Y en el mundo espiritual sucede exactamente lo mismo. El reino de Dios no puede convivir aquí en la tierra juntamente con el reino de las tinieblas en un mismo territorio. No puede. Y para que uno de los dos se pueda imponer, primero tiene que haber una confrontación de poderes para que uno pueda desplazar al otro. Pero no pueden estar los dos al mismo tiempo. Esto fue lo que Jesucristo dijo en Mateo 4:17, cuando dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Teológicamente, los que conocen de teología saben que eso fue una declaración de guerra que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret comenzó a hacerle al reino de las tinieblas. Ya estaba establecido el reino de las tinieblas cuando aparece Jesucristo y le dice: yo represento otro reino más grande y más poderoso que ustedes. Así que arrepiéntanse de ese sistema de vida para que les vaya bien. Era lo que quería decir nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y de la teoría pasó al hecho.
Porque en el capítulo 12, versículo 28, Jesucristo dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces quiere decir que el reino de Dios ha llegado entre vosotros. Ya usted ve, vino a confrontar con el dedo de Dios, echaba fuera a los demonios. Y entonces Él está diciendo: si yo echo fuera a los demonios, entonces quiere decir que un reino más poderoso ha llegado aquí sobre la tierra, el reino de los cielos. ¿Me dice amén? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces usted tiene que aprender a manejar estos principios, estas leyes, para que así usted pueda solucionar cualquier cantidad de problemas en el mundo. Problemas económicos, problemas espirituales, problemas emocionales, problemas familiares, problemas existenciales, etc. Cualquier tipo de problema usted puede solucionarlo manejando correctamente el conocimiento de la palabra del Señor. El apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 12 del libro de los Efesios, también dijo algo similar. Él dijo: tu lucha y mi lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el pastor, no es contra los ministros, no es contra los hermanos, no es contra el vecino, no es contra el papá, no es contra la mamá, no es contra el cónyuge. Pablo dijo: tu lucha y mi lucha es contra representantes del reino de las tinieblas, contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad aquí en la tierra. Y usted y yo, como representantes del reino de Dios, no podemos permitir que en nuestro territorio se manifiesten las obras del reino de las tinieblas. Porque o se impone el reino de la luz o se impone el reino de las tinieblas. Pero los dos reinos al mismo tiempo, en un mismo territorio, no pueden existir. ¿Ven? Y por eso la palabra dice que donde llega la luz se disipan las tinieblas. Y donde hay tinieblas es porque hay ausencia de luz. Es decir, que no pueden convivir en un mismo territorio la depresión y la felicidad. No puede convivir la enfermedad con la salud, la miseria con la prosperidad, la muerte con la vida, porque o es uno o es el otro. Es como la naturaleza de un gato cuando detecta la presencia de un ratón. Por naturaleza, ¿qué busca hacer el gato? Atrapar al ratón. Y es por eso que donde hay gatos no hay ratón. Y donde hay ratones es porque no hay gato, hay ausencia de gato. Entonces, así o de la misma manera tenemos que reaccionar nosotros, los hijos de Dios, cuando estemos enfrente de un cáncer, cuando estemos enfrente del Alzheimer, del Parkinson, de la epilepsia, de la ACV, de la depresión, de la ruina financiera. Tenemos nosotros que someterlo y decirle: cáncer, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te vayas ahora de ese cuerpo. Depresión, te vas fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Problema emocional, te vas de mi vida ahora mismo. Porque no podemos convivir juntos. O se impone el reino de la luz o se impone el reino de las tinieblas. ¿Me dice amén? Amén. Mire, en Venezuela nos pasó un caso, rápidamente le cuento. Una chica llega a nuestra casa allá en Venezuela manifestándonos un problema que tenía dentro de su casa. Y el problema consistía en que todas las noches, cuando ella se iba a acostar a dormir, se manifestaban los demonios. Todas las noches. Porque resulta que quienes atraían a los demonios, quienes invocaban a los demonios, eran su papá y su mamá. Su papá y su mamá eran espiritistas, eran santeros, eran brujos, les gustaba invocar espíritus. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo le dije: ahora tú te sientas porque te quiero explicar algo. Y le hablé acerca del reino de Dios. Le expliqué que ella, como ciudadana del reino de los cielos, como había abierto su corazón y había recibido a Jesús como Señor y Salvador,
Ahora ella tenía poder, dominio y autoridad sobre el diablo, sobre los demonios, sobre el infierno, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el temor, para echarlo fuera de su vida. Y mire, cuando esa mujer salió de nuestro hogar, salió con la cara muy en alto, como una hija de Dios, porque entendió que ella tenía poder, dominio y autoridad. Y sabe, cuando llegó a su casa se encerró en su cuarto y comenzó a adorar y comenzó a alabar la presencia del Señor. Y cuando llegó la noche, como a las 9 de la noche, que comenzaron los padres a prender tabaco, a invocar los espíritus, ella escuchaba desde el otro lado del cuarto que la mamá le decía al papá: Pedro, ¿qué será lo que está pasando el día de hoy? Que los demonios no quieren bajar, que los espíritus no quieren bajar. ¿Cómo van a bajar? Con esa intercesión, con esa autoridad que estaba haciendo valer esa muchacha en ese momento. Y dice que pasaron toda la noche, se fumaron casi toda la caja de tabacos y ningún espíritu descendió a ese lugar. ¿Por qué? Porque hubo una persona que hizo valer el poder, el dominio y la autoridad en ese lugar. Amén. Amén. Entonces, cuando hay un choque de reinos, usted tiene que asumir su posición como hijo de Dios y tiene que hacer valer su autoridad y tiene que demostrar cuál de los dos reinos es más poderoso. O representas al reino de la luz o representas al reino de las tinieblas, pero entre los dos bandos, en el medio de los dos bandos, no puedes estar. O eres luz o eres tinieblas. Y Jesús dijo en Mateo 5, del 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Y donde quiera que usted llegue, la luz de Cristo tiene que alumbrar. En medio de la oscuridad donde estés, tiene que brillar la luz de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el propósito fundamental de Dios querer establecer su reino sobre la tierra es para hacer valer la justicia del reino de los cielos y destruir las obras del diablo aquí en la tierra. Donde quiera que llega este sistema de gobierno, mire, tiene que llegar el orden de Dios, tiene que desaparecer el desorden, lo cual quiere decir que donde quiera que exista desorden es porque allí hay ausencia del reino de Dios en ese lugar. Amén. ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios está interesado en que usted viva en este mundo como un hijo del reino de los cielos, con poder, con dominio, con autoridad, para que donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted esté, haga valer esa autoridad, esa ciudadanía que como hijos de Dios nosotros hemos recibido del reino de los cielos. Amén. Entonces, para que Dios pueda hacer valer ese poder, ese dominio, esa autoridad aquí en la tierra, tiene que haber alguien que lo crea. Yo pregunto, ¿cuántos lo creen? Amén. 1, 2, 3, 4 por allá. Gloria a Dios. Y todos los que estamos aquí también lo creemos. Gloria a Dios. La pregunta es entonces, ¿para qué Dios necesita desatar ese poder sobre sus hijos, los ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Para qué? No es para presumir ni para hacer lo que a nosotros se nos venga en gana. No. Es para que nosotros podamos poner las manos en los enfermos y sanarlos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para nosotros liberar a los que están deprimidos. Para nosotros echar fuera demonios, para nosotros proyectar la expansión del reino de Dios y para hacer prevalecer el dominio del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas aquí en la tierra. Por eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos en Venezuela, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en La Palma y en todos los rincones de la tierra donde el Señor quiere llevarnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para ir concluyendo, este sistema de gobierno tiene todo lo que cada ser humano necesita para ser feliz en esta vida. Mire, en el reino de los cielos hay salvación y vida eterna para no ir al infierno. Hay sanidad física para que no vivamos enfermos aquí en la tierra. Hay prosperidad económica para que no vivamos en pobreza ni en miseria aquí en la tierra. Hay vida eterna para que disfruten la presencia del Señor por la eternidad y para la eternidad. Y le digo algo, no son eventos que se esperan para el futuro. Pastor, bueno, vamos a ver cuándo va. No. No son eventos que ocurrieron en el pasado, sino que son eventos para disfrutarlos aquí y ahora, y no en el cielo. Aquí en la tierra y ahora, no en el cielo. Amén. Porque al cielo no entran las personas que tienen enfermedades, depresiones, no. Aquí, se sanan aquí y se van para el reino de los cielos sanitos para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Muy bien, entonces este modelo de gobierno es respaldado directamente por nuestro Padre Celestial a través de la obediencia de los hombres sobre quienes Él ha delegado su poder, su dominio y su autoridad aquí en la tierra. Lo cual quiere decir que si usted es un ciudadano del reino de los cielos, usted es un portador de ese poder, de ese dominio y de esa autoridad. Pero al mismo tiempo usted también tiene que demostrar, como dijimos, fidelidad, lealtad, obediencia, sumisión, sujeción a lo que Dios dice en su palabra. Amén. ¿Me dice amén o ay, ay, ay? Amén, gloria a Dios. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, no estamos llamados a fracasar, y a vivir en este mundo dando lástima, sino que nosotros tenemos que enforzar las leyes del reino de Dios aquí en la tierra para nosotros vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Para nosotros destruir y deshacer las obras del diablo. Entonces, por eso, nosotros, como explicamos anteriormente, cuando estemos frente a una naturaleza del reino de las tinieblas, entonces vamos a reprender la enfermedad, vamos a reprender la depresión, vamos a reprender la crisis financiera, vamos a declarar el orden en nuestros hogares. ¿Cómo? Haciendo valer ese poder, ese dominio y esa autoridad que como ciudadanos del reino de los cielos, usted y yo estamos llamados a practicar aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. De tal manera, mi estimado amigo que me estás escuchando, que me estás viendo en vivo y en directo, ya sea a través del Facebook o a través del Instagram, yo ya te he explicado acerca de los principios, acerca de las leyes y los fundamentos que rigen el reino de los cielos. Y si tú te quieres convertir en un ciudadano del reino de los cielos y tú quieres hacer valer todos esos derechos que Jesucristo de Nazaret se ganó para nosotros hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, yo te voy a invitar a que allí mismo donde tú estás, tú puedas abrir tu corazón, tú puedas abrir tus labios y puedas repetir conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de todos mis errores y te pido que me tomes de la mano
y me ayudes a caminar por la senda de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, rompo con toda práctica de idolatría, rompo con toda práctica de vicios y de adicciones, y te pido en el nombre de Jesús que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a convertirme en ese hombre o en esa mujer que tú esperas que yo sea. Amén. Si lo hiciste con sinceridad y con transparencia de corazón, yo te felicito, porque dice el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 12, que ahora tú te convertiste en un hijo o una hija de Dios, un ciudadano del reino de los cielos, y ahora tú puedes hacer valer todos esos derechos, tú puedes abrazar todos esos beneficios de los cuales nosotros conversamos a través de este tema. ¿Ves? Como hijo de Dios, ahora tú tienes derecho a conversar y a hablar directamente con el Dios que creó los cielos y creó la tierra. Número 2, ahora tú puedes abrirle tu corazón y decirle al Señor que te llene de ese lugar donde está vacío, que se lleve de tu mente y de tu corazón cualquier tipo de depresión, de enfermedad, todo aquello que te estaba impidiendo que tú te conectaras con Dios. Yo me quiero en este momento conectar contigo, y a través de esta oración yo quiero en el nombre de Jesucristo de Nazaret ordenarle a todo espíritu de enfermedad que te pueda estar aquejando en este momento. En el nombre de Jesús yo le ordeno al cáncer, yo le ordeno ahora mismo a la depresión, yo le ordeno a la tristeza, yo le ordeno ahora al Alzheimer, al Parkinson, a la CV, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que suelte esas mentes, suelte sus corazones, ahora no te pertenecen, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos han cambiado de ciudadanía, ellos han cambiado de reino, ellos han abierto su corazón y han recibido a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora yo declaro rompimiento en sus vidas, rompimiento con vicios, con adicciones, rompimiento con enfermedades, rompimiento con todo aquello que estaba impidiendo que estas personas tuvieran un encuentro personal y sobrenatural con Jesucristo de Nazaret. Yo en el nombre de Jesús de Nazaret aplico ahora la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo sobre sus mentes, sobre sus corazones, y los declaro libres, Señor, para buscarte, libres para servirte, libres para adorarte, Señor. Declaro y decreto en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que tendremos esas personas testificando, Señor, dando testimonio de dónde tú los sacaste, fructificando, dando, Señor, el fruto que tú esperas de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, así lo declaro para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, lo felicito por haber tomado esta importantísima decisión, y no me queda más que invitarle la semana que viene a esta misma hora, a las 12 del mediodía, hora canaria. Usted tiene que informarse del retraso o del adelanto del horario en la región donde usted está, para saber si son 4 horas, 5 horas, 6 horas, dependiendo de la región donde usted esté. A las 12 del mediodía, hora canaria, hasta las 1:30 aproximadamente, estamos nosotros acá compartiendo de gracia lo que de gracia recibimos. Puedes conseguirnos a través de las distintas redes sociales. En el Facebook lo puedes conseguir como Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Allí te invitamos a que te suscribas, a que tú le des un like y que nos des un comentario para nosotros responder. También nos puedes conseguir en Instagram a través de la nomenclatura Vida Cristiana ESP de España. Vida Cristiana ESP. También nos puedes dejar tu comentario, nos das un like, al igual que nos puedes conseguir en YouTube. Nos consigues como Ministerio Internacional Vida Cristiana.
La diferencia entre uno de estos medios con el otro es que en Facebook y en Instagram usted puede seguirnos en vivo y en directo, mientras que en YouTube usted lo va a conseguir ya con un video diferido, pero igual con el mismo contenido. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la siguiente semana.